Imagina que eres un soldado alemán en el frente oriental. Es el año 1942. Son las 2 de la madrugada y la temperatura ha bajado a menos 20 grados centígrados. Llevas 30 horas despierto. Tienes las manos entumecidas. Tus botas están llenas de paja porque te quedaste sin aislamiento hace 3 semanas. Tras meses de dolorosa experiencia, has aprendido a confiar plenamente en una sola cosa: tus oídos. El rugido de motor de un bombardero soviético te da al menos 45 segundos de aviso. 45 segundos para agarrar tu fusil, lanzarte a una trinchera, manejar un cañón antiaéreo. 45 segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces, una noche, no hay nada. Sin motor, sin vibración en el suelo helado, sin aviso alguno. Solo una ráfaga de viento, como algo enorme pasando justo encima en la oscuridad total, y entonces las bombas ya están cayendo. Para cuando oyes las explosiones, el avión ya se ha ido. Para cuando el corazón deja de latir con fuerza y empiezas a contar las bajas, lo oyes de nuevo. Ese mismo silencio imposible. Y luego otra bomba. Y otra. Toda la noche. Cada 2 minutos. Como un reloj empeñado en matarte. Los alemanes tenían un nombre para esos aviones fantasma y para las mujeres que los pilotaban. Las llamaban Die Nachthexen, las brujas nocturnas, y les tenían terror. Pero 5 años antes de aquel primer ataque silencioso sobre el Cáucaso, antes de que todo esto fuera posible, antes incluso de que la idea de mujeres piloto de combate soviéticas figurara en algún manual militar oficial, todo un sistema institucional trabajaba arduamente para asegurar que nada de esto llegara a suceder. Los altos mandos de la Fuerza Aérea Soviética les decían a las mujeres que querían volar que no eran lo suficientemente fuertes, ni lo suficientemente rápidas, ni psicológicamente preparadas para las exigencias del combate aéreo, demasiado emocionales, demasiado distractoras, demasiado peligrosas para los hombres que las rodeaban. Se equivocaron en cada una de sus palabras. Para comprender la profunda importancia de las brujas nocturnas, primero hay que entender el mundo en el que nacieron. La Unión Soviética de la década de 1930 era un país que experimentaba la modernización más violenta de la historia de la humanidad. Los planes quinquenales de Stalin arrastraban a una sociedad mayoritariamente agraria, mediante la fuerza y el terror, hacia la modernidad industrial. La aviación era el símbolo de esta transformación. El gobierno soviético comprendió, quizás mejor que ningún otro gobierno del mundo en aquel momento, que el poder aéreo definiría la próxima guerra. Invirtieron grandes recursos en el desarrollo de aeronaves, en programas de entrenamiento y en la formación de lo que llamaban las Águilas Rojas, los mejores pilotos del mundo. Y hicieron algo que, en el contexto de la época, fue realmente radical. Abrieron la aviación a las mujeres. A finales de la década de 1930, la Unión Soviética contaba con miles de mujeres piloto. Ostentaban récords mundiales en vuelos de larga distancia. Participaban en exhibiciones aéreas. Eran elogiadas en los periódicos como modelos de la nueva ciudadana soviética. Y entonces, el 22 de junio de 1941, comenzó la Operación Barbarroja. En un solo día catastrófico, la Luftwaffe alemana destruyó aproximadamente 1.200 aviones soviéticos en tierra, la mayoría antes de que sus pilotos pudieran siquiera llegar a las cabinas. En la primera semana de la guerra, la Fuerza Aérea Soviética perdió, según algunas estimaciones, 4.000 aviones. Las cifras son casi incomprensibles. Toda la infraestructura del poder aéreo soviético, construida durante una década con un coste y un sacrificio enormes, estaba siendo aniquilada a un ritmo que amenazaba con hacer imposible cualquier resistencia posterior. Ante esta catástrofe, las Fuerzas Armadas hicieron lo que suelen hacer. Recurrieron al pensamiento convencional. Todos los hombres disponibles fueron enviados al combate. La idea de armar a las mujeres, de ponerlas en aviones de combate, de confiar la defensa aérea de la patria a mujeres piloto, no era, para la mayoría de los altos mandos, una consideración seria. Era, en el mejor de los casos, un gesto propagandístico en tiempos de guerra, algo que se hacía para levantar la moral, no para mejorar la eficacia militar. Entonces Marina Raskova hizo una llamada telefónica. En 1941, Marina Mikhailovna Raskova no era una desconocida. De hecho, era una de las personas más famosas de la Unión Soviética. En 1938, había sido una de las 3 mujeres que pilotaron un avión llamado Rodina, la Madre Patria,
en un vuelo de larga distancia que batió récords, recorriendo más de 6.000 kilómetros desde Moscú hasta Komsomolsk-del-Amur, en el extremo oriente soviético. El vuelo duró 26 horas y 29 minutos. Cuando el avión se quedó sin combustible y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un pantano remoto, Raskova recibió la orden de saltar en paracaídas, ya que su posición en la parte delantera del avión habría hecho imposible su supervivencia. Saltó en paracaídas a la inhóspita Siberia y pasó 10 días sola, sin comida, sin refugio y sin rescate, guiándose por su memoria hasta que encontró a sus compañeros de tripulación. Tenía 25 años. El mismísimo Stalin le otorgó la condecoración de heroína de la Unión Soviética. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas. Recibió 31 propuestas de matrimonio por carta en las semanas posteriores al vuelo. Cuando entraba en una habitación, la gente la reconocía al instante. Y. Marina Raskova Karyapelier había presenciado el desarrollo de la guerra con una mezcla de horror y furia apenas contenida. Había dedicado años a entrenar mujeres para volar. Conocía personalmente a decenas de mujeres piloto que eran mejores que la mayoría de los hombres que la Fuerza Aérea Roja reclutaba frenéticamente de fábricas y granjas. Desde la primera semana de la guerra, recibía cientos de cartas de mujeres piloto, navegantes y mecánicas, todas pidiendo lo mismo: que luchemos. Llevó esas cartas al Kremlin. Las llevó al despacho de Stalin. Las dejó sobre el escritorio del hombre más poderoso de la Unión Soviética y expuso su caso con la franqueza y la urgencia de una mujer que comprendía perfectamente lo que estaba en juego. El 8 de octubre de 1941, Stalin firmó la orden. Se formarían 3 regimientos de aviación compuestos exclusivamente por mujeres. Raskova los comandaría personalmente. Lo que sucedió a continuación fue una de las movilizaciones más extraordinarias de la historia militar, y también una de las que peor financiación sufrió. Las mujeres que respondieron al llamado de Raskova, en el otoño de 1941, hubo más de 1.000 aspirantes para la primera promoción, llegaron a una base de entrenamiento en Engels, una ciudad a orillas del río Volga. Muchas habían abandonado la universidad a mitad de semestre. Algunas habían mentido a sus padres. Algunas ya habían perdido hermanos, padres o maridos en los primeros meses de la guerra. Sus edades oscilaban entre los 17 y los 32 años. Les dieron 6 meses para completar una formación que normalmente se extendía a lo largo de 2 o 3 años. Pero el problema del equipo era quizás aún más difícil que el del tiempo. Raskova tenía 3 regimientos que completar y un solo tipo de aeronave que la Fuerza Aérea estaba dispuesta a ceder: el Polikarpov Po-2. No era, según ningún estándar militar razonable, un avión de combate. Había sido diseñado en 1928 como avión fumigador y de entrenamiento. Su velocidad máxima era de 94 millas por hora, más lenta que un viaje en coche por carretera en la actualidad. Estaba construido principalmente de madera y lona, con una cabina abierta que no ofrecía ninguna protección contra las inclemencias del tiempo. A gran altitud en invierno, las temperaturas en esa cabina abierta podían alcanzar los 40 grados bajo cero. La aeronave podía transportar un máximo de 2 bombas de 110 kilogramos, que tenía que llevar externamente, sujetas bajo las alas inferiores, porque no tenía bodega de bombas interna. Su alcance era de aproximadamente 300 millas, dependiendo de la carga y las condiciones del viento. Su techo de servicio, la altura máxima a la que podía operar, era de unos 3.000 metros, o 10.000 pies. Frente a esto, los alemanes contaban con el Messerschmitt Bf-109, capaz de volar a más de 560 kilómetros por hora, blindado y armado con ametralladoras y cañones, y que podía alcanzar altitudes de casi 12.000 metros. El Po-2 ni siquiera podía alcanzar esas alturas. En resumen, se trataba de un biplano de 1928 enfrentándose a la Fuerza Aérea Militar más avanzada del mundo. Varios altos mandos de la Fuerza Aérea Soviética rieron abiertamente al escuchar la misión. Un regimiento de hostigamiento nocturno, con biplanos anticuados y tripulado por mujeres. Sería ineficaz. Sería una distracción. Los aviones serían derribados en cuestión de días. Las mujeres entrarían en pánico. Todo terminaría en un fracaso estrepitoso que desperdiciaría aviones y tiempo que la Fuerza Aérea Soviética no podía permitirse. Todavía se reían en la primavera de 1942. Dejaron de reírse bastante antes. Lo que los comandantes no habían tenido en cuenta, lo que casi todos habían pasado por alto, era la física de ese enfrentamiento imposible. Porque la mayor debilidad del Po-2 era, precisamente en las manos adecuadas, el arma más feroz disponible. El avión era tan lento,
Volaba tan bajo, era tan imperceptible para la guerra aérea moderna, que existía en un vacío que las defensas aéreas alemanas nunca fueron diseñadas para cubrir. El Bf-109, a su velocidad operativa, no podía reducir la velocidad lo suficiente como para atacar a un Po-2 sin entrar en pérdida. Los cañones antiaéreos estaban calibrados para aviones más rápidos y que volaban a mayor altitud. Los cálculos de puntería eran erróneos para algo que se movía a 94 millas por hora a altitudes de tan solo 500 a 900 metros. Los reflectores que barrían el cielo nocturno en busca de bombarderos buscaban a alturas y distancias incorrectas. Y entonces las mujeres encontraron la llave. La técnica se desarrolló mediante una combinación de necesidad táctica y audacia física pura, y funcionaba así. El Po-2 tenía un pequeño tanque de combustible y un motor modesto, lo que significaba que a baja velocidad podía planear. Justo antes de alcanzar el objetivo, el piloto apagaba el motor por completo. La hélice giraba inútilmente, casi sin hacer ruido. El avión planeaba silenciosamente en la oscuridad, guiado únicamente por las indicaciones susurradas del navegante y la percepción del viento. Las bombas se lanzaban en el último momento posible, el avión ascendía y salía de picado, y el piloto volvía a encender el motor solo después de haber sobrepasado el objetivo y estar ascendiendo de nuevo en la oscuridad. El tiempo total sobre el objetivo, desde que se apagaba el motor hasta que se volvía a encender, podía ser de tan solo 45 segundos. Durante esos 45 segundos, la aeronave no hacía más ruido que un pájaro grande. El viento que se colaba por el aparejo, los cables tensos que estabilizaban las alas del biplano, producía un zumbido característico que algunos soldados alemanes comparaban con el de una escoba. Las brujas nocturnas, decían, surcaban el cielo en escobas. No se equivocaron con respecto al sonido, pero no acertaron en nada más. El 588º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos, posteriormente redesignado como 46º Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos de la Guardia tras obtener la categoría de guardia, uno de los más altos honores en el ejército soviético, comenzó sus operaciones de combate en el verano de 1942. Volaron en el sector sur del Frente Oriental, cubriendo inicialmente la zona alrededor del río Terek en el Cáucaso, donde las fuerzas alemanas avanzaban con fuerza hacia los campos petrolíferos soviéticos de Bakú. Los campos petrolíferos eran objetivos vitales. Sin petróleo, los tanques soviéticos se detenían. Los aviones soviéticos se detenían. La guerra se detenía. Todos los aviones que podían alcanzar las posiciones alemanas eran enviados al combate. Las brujas nocturnas volaban todas las noches, no una vez por semana, ni en misiones específicas, sino todas las noches operativas, desde el anochecer hasta el amanecer. Cada tripulación, un piloto y un navegante, ambos apiñados en una cabina abierta separados por unos pocos metros de madera contrachapada, solía realizar entre 8 y 18 misiones por noche. En algunas noches particularmente críticas, las tripulaciones volaban más de 200 salidas por regimiento en una sola noche, lo que significaba que algunos individuos volaban más de 17 misiones consecutivas entre el atardecer y el amanecer. Dormían en sus aviones entre misiones cuando podían. Comían lo que había disponible, que a menudo era nada. Navegaban con brújula, de memoria y por puntos de referencia que había memorizado durante los vuelos de reconocimiento diurnos, porque el avión no tenía radar, ni equipo de navegación avanzado, nada más que una brújula, un mapa y el conocimiento del terreno por parte del piloto. En invierno, la cabina abierta hacía que la congelación fuera una constante amenaza. Varias mujeres perdieron dedos. Otras volaban con las manos envueltas en tantas capas de trapos que apenas podían sentir los controles. El avión no tenía calefacción, ni comunicación por radio más allá de lo que se podía evitar entre piloto y navegante, ni asiento eyectable, ni paracaídas durante gran parte del inicio de la guerra. No porque no hubiera paracaídas disponibles, sino porque añadir el peso de 2 paracaídas a un avión que ya llevaba su carga máxima de bombas habría reducido la carga útil por debajo de su utilidad operativa. Volaban sin paracaídas para poder transportar más bombas. Cuando un Po-2 era alcanzado por un reflector, la tripulación tenía aproximadamente 5 segundos antes de que el fuego antiaéreo los alcanzara. La táctica habitual era un violento picado en espiral que provocaba fuertes sacudidas y podía agrietar la estructura del avión. Varios pilotos perdieron el conocimiento durante estas maniobras y solo se recuperaron a unos cientos de metros del suelo. El avión no tenía piso en la cabina. La tripulación se sentaba directamente sobre las costillas del fuselaje y en las noches frías, la madera se congelaba y se agrietaba por la vibración del motor.
Los navegantes sostenían sus mapas con una mano y apoyaban la cara contra el lateral de la cabina, leyendo el terreno a la luz de la luna o por el resplandor reflejado de los incendios. Volaron así todas las noches durante 3 años. La noche del 25 de agosto de 1942 fue, para los estándares del regimiento, una noche común y corriente. El objetivo era un depósito de combustible alemán cerca de Mozdok, un punto de suministro crucial para las divisiones Panzer que avanzaban hacia el mar Caspio. El depósito estaba defendido por baterías antiaéreas y reflectores, y los alemanes se mantenían alerta desde incursiones nocturnas anteriores. La temperatura era lo suficientemente cálida como para que la congelación no fuera una preocupación inmediata, pero el viento era fuerte e impredecible, lo que dificultó considerablemente el control del planeo. El método del regimiento en los ataques aéreos con múltiples aeronaves era preciso y despiadado. 2 aviones se aproximaban primero al objetivo, volando deliberadamente hacia los reflectores, absorbiendo el fuego antiaéreo y atrayendo la atención de todas las posiciones de artillería de la zona. Estos aviones señuelo volaban a través del fuego con los motores en marcha, sin planeo, sin silencio, a toda velocidad, haciendo todo el ruido posible. Todos los artilleros y operadores de reflectores alemanes los fijaban como objetivo, los seguían, les disparaban y los perseguían por el cielo. Y mientras los cañones seguían a los señuelos, el avión real ya estaba planeando. Silencioso, invisible, 80 metros por segundo hacia el objetivo, con el motor apagado y las bombas armadas, y la mano del navegante apoyada en el cordón de liberación. El depósito de combustible de Mozdok ardió durante 11 horas. Este no fue un resultado excepcional. Fue uno estándar. El regimiento realizó más de 20.000 salidas durante la guerra. Lanzaron más de 3.000 toneladas de bombas. Volaron en temperaturas que oscilaban entre los 40 bajo cero y los 40 grados centígrados. Volaron bajo la lluvia, en la niebla, con vientos cruzados que sacudían sus frágiles aeronaves hasta el punto de provocar fallas estructurales. 30 miembros del regimiento murieron en combate. Otros 3 fueron capturados por las fuerzas alemanas. Varios veteranos del regimiento realizaron más de 1.000 misiones de combate individuales, una cifra que ningún piloto masculino de ninguna fuerza aérea de ninguna nación se acercó a igualar. 23 de las brujas nocturnas recibieron el título de heroína de la Unión Soviética, el máximo honor militar que el país podía otorgar. Pero la noche más memorable, la que los comandantes alemanes describirían más tarde en sus informes posteriores a la batalla con una mezcla de asombro y desconcierto, tuvo lugar durante la batalla del Kubán, en la primavera de 1943. La cabeza de puente del Kubán era un enclave alemán en el Cáucaso Occidental, una posición fortificada que la Wehrmacht defendía ante la constante presión soviética. Si bien, para los estándares del Frente Oriental, era un territorio relativamente pequeño, se encontraba a orillas del mar de Azov, y que lo controlaría los accesos a Crimea. Las brujas nocturnas tenían la misión de realizar operaciones de hostigamiento continuo contra las posiciones alemanas. El objetivo no era destruir las posiciones con un único ataque masivo. El Po-2 no podía transportar suficientes bombas para ello, sino privar a las tropas alemanas del sueño, crear una presión psicológica constante, hacer que cada noche pareciera una noche a la que podrían no sobrevivir. Los historiadores militares denominan a este tipo de guerra bombardeo de hostigamiento. En teoría, es un componente relativamente menor de las operaciones aéreas. En la práctica, cuando se lleva a cabo con la intensidad que le imprimieron las brujas nocturnas, se convierte en algo completamente distinto. Los comandantes alemanes en el sector de Kubán informaron que sus hombres sufrían graves crisis psicológicas debido a los continuos bombardeos nocturnos. Soldados que habían sobrevivido a Stalingrado y que habían mantenido posiciones en el frente oriental durante el peor invierno de la historia solicitaban evaluaciones psiquiátricas por lo que les sucedía por las noches. No podían dormir. No podían predecir cuándo caería la siguiente bomba. No podían ver los aviones. No podían oírlos hasta que ya habían pasado. El silencio, decían, era lo peor. El silencio significaba que la bomba ya estaba en el aire. El informe de un comandante del regimiento alemán, posteriormente capturado por las fuerzas soviéticas y traducido, describía a las brujas nocturnas como fantasmas intocables, que estaban destruyendo la capacidad de combate de las unidades de primera línea con mayor eficacia que los bombardeos diurnos de los bombarderos convencionales. Recomendaba, como solución parcial, que todas las tropas llevaran protección auditiva por la noche para reducir el impacto psicológico de las explosiones. No ofrecía ninguna recomendación sobre cómo afrontar el silencio. Detrás de los registros operativos,
el tonelaje de bombas y las medallas de héroe de la Unión Soviética, hay una historia humana más difícil de encontrar en los documentos oficiales, pero no por ello menos real. La mayoría de estas mujeres tenían entre 18 y 22 años cuando realizaron su primera misión de combate. Habían crecido en la optimista y aterradora turbulencia de la Unión Soviética de los años 30, en un país que, al mismo tiempo, prometía a sus ciudadanos un futuro brillante y consumía a millones de ellos en purgas y hambrunas. Muchas habían perdido familiares no a manos de los alemanes, sino del propio Estado soviético. Llevaban consigo ese conocimiento en la cabina, la certeza de que el país que arriesgaban sus vidas para defender no era un bien absoluto. Pero la elección, en el verano de 1942, no era entre un país bueno y uno malo. Era entre un país que existía y uno que podía ser aniquilado. Ese era un cálculo más sencillo. También llevaban consigo, en las cabinas de sus frágiles biplanos, la soledad particular de quienes han escuchado toda su vida que no pueden hacer algo y ahora, noche tras noche, demuestran que sí pueden. Los pilotos varones que volaban junto a ellas en otros regimientos no siempre las trataban con respeto. Había unidades donde se burlaban de las mujeres, donde se minimizaba o ignoraba su eficacia en combate, donde sus informes de bajas se interpretaban como prueba de que las mujeres no pertenecían al combate, en lugar de como prueba de que el combate es peligroso y mata personas sin importar el género. Aprendieron a ignorarlo. Aprendieron a volar de todos modos. Nadezhda Popova voló 852 misiones de combate y fue derribada varias veces. Tenía 19 años cuando realizó su primera salida de combate. Describió cómo era volar sin paracaídas, llevando bombas que podían detonar en un aterrizaje forzoso, en un avión que sabía que podía incendiarse con una sola bala trazadora, y dijo que la clave era no pensar demasiado en el futuro. Pensabas en la aproximación, pensabas en el ángulo de planeo, pensabas en las coordenadas del objetivo que tu navegante te acababa de susurrar. No pensabas en el fuego. Mariya Smirnova realizó 935 misiones. Serafima Amosova, 760. Irina Sevrova, la piloto más condecorada del regimiento, realizó 1008 misiones de combate, más de 1000 salidas individuales durante 3 años de guerra, todas ellas en un biplano de 1928, en cabina abierta, en la oscuridad, sobre territorio defendido por la maquinaria militar más poderosa de la historia europea. 1000 misiones. Para el invierno de 1943 y principios de 1944, las brujas nocturnas operaban de manera diferente a como lo habían hecho en la desesperada improvisación de 1942. La experiencia las había transformado de un experimento audaz en un arma precisa y terriblemente efectiva. Sus tácticas se perfeccionaron mediante ensayo y error, a menudo fatal, hasta convertirse en un sistema que otras unidades de aviación soviéticas estudiaron y copiaron. La aproximación en planeo se convirtió en un procedimiento estándar, practicado hasta volverse automático. La navegación se realizaba mediante una combinación de puntos de referencia memorizados, rumbos de brújula y una novedosa técnica desarrollada por el propio regimiento. El navegante lanzaba pequeñas bengalas incendiarias a intervalos específicos en el tramo de ida de la misión, creando una línea de pequeñas llamas que servían como puntos de referencia en el regreso. Los alemanes a veces encontraban estos puntos de referencia e intentaban replicarlos como señuelos, pero las brujas nocturnas habían incorporado su sistema a la suposición de que existirían señuelos, y contaban con sus propios protocolos de verificación. El mantenimiento de los aviones corría a cargo de equipos de tierra, todos femeninos, que trabajaban en condiciones que, en algunos aspectos, eran peores que las de los pilotos. A menos 30 grados Celsius, el aceite lubricante del motor del Po-2 se solidificaba y debía calentarse antes de que el motor arrancara. Los equipos de tierra lo calentaban en recipientes metálicos sobre fuego abierto, a menudo trabajando a oscuras, ya que cualquier fuente de luz podría haber llamado la atención de los alemanes. Trabajaban con las manos desnudas a temperaturas tan bajas que el metal se enfriaba tanto que era imposible agarrarlo sin quemarse la piel. Reemplazaban los paneles de lona, volvían a tensar los cables de sujeción, reparaban los soportes de bombas y dejaban cada avión listo para la siguiente misión a los pocos minutos de su regreso. En las noches de mayor actividad del regimiento, cada avión realizaba más de 20 misiones entre la puesta y la salida del sol, lo que significaba que los equipos de tierra los preparaban una y otra vez durante toda la noche sin descanso. Ningún avión fue rechazado en una misión por una falla mecánica que el personal de tierra no hubiera podido solucionar. Para cualquier unidad de aviación militar de cualquier época, este es un récord extraordinario.
En el verano de 1944, los Night Witches operaban sobre Crimea, luego sobre Bielorrusia y después sobre Polonia, mientras las masivas ofensivas soviéticas de la última etapa de la guerra empujaban la línea alemana hacia el oeste con una serie de golpes devastadores que la Wehrmacht, desangrada tras 3 años de desgaste, ya no podía soportar. El regimiento volaba en apoyo de estas ofensivas, cambiando sus objetivos de depósitos de combustible y líneas de suministro a concentraciones de tropas y puestos de mando. La táctica fundamental nunca cambió. Silencio, oscuridad, el motor apagado, las coordenadas susurradas, la bomba cayendo en la penumbra. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Las brujas nocturnas realizaron su última misión de combate la noche anterior. Llevaban 2 años y 9 meses en guerra. Habían realizado más de 23.000 misiones de combate. Habían lanzado más de 3.000 toneladas de bombas. Habían destruido o dañado más de 1.000 objetivos militares, puentes, vías férreas, depósitos de combustible, almacenes de municiones, concentraciones de tropas y puestos de mando. Habían recibido 23 condecoraciones de héroe de la Unión Soviética, y su regimiento había sido galardonado con el rango de guardia, la máxima distinción para una unidad militar soviética. Y entonces terminó la guerra, y les dijeron que volvieran a casa. La Fuerza Aérea Soviética de posguerra, en su rápida reconsolidación a una estructura de tiempos de paz, disolvió los 3 regimientos de aviación femenina de Raskova en 1945. Las mujeres, que habían realizado más de 1.000 misiones de combate cada una, fueron dadas de baja. Muchas intentaron unirse a la Fuerza Aérea en tiempos de paz, pero fueron rechazadas. El argumento, casi increíble, fue el mismo que se había esgrimido en 1941. Las mujeres no eran aptas para la aviación militar. Los cargos y honores oficiales se distribuyeron generosamente, pero no así las carreras profesionales. Marina Raskova no llegó a ver el final de la guerra por la que tanto había luchado. Murió en enero de 1943, cuando su avión se estrelló en medio de un temporal mientras trasladaba un regimiento de bombarderos a una nueva base. Tenía 30 años. Stalin ordenó un funeral de Estado. Sus cenizas fueron depositadas en la muralla del Kremlin. Está enterrada junto a generales, comisarios políticos y figuras culturales, en el corazón del poder político a que convenció para que confiara en las mujeres para pilotar aviones de combate, y allí se encuentra, en parte, gracias a lo que esas mujeres hicieron con esa confianza. El legado de las brujas nocturnas no se limita a un solo país ni a una sola tradición militar, pero sus ecos están presentes en todas partes una vez que se sabe dónde escuchar. El principio que demostraron, que el valor táctico de una aeronave no se determina por sus estadísticas de rendimiento teóricas, sino por cómo éstas interactúan con las vulnerabilidades específicas del objetivo, se ha convertido en un concepto fundamental en la planificación de la aviación militar. Todo debate contemporáneo sobre el poder aéreo asimétrico, sobre el uso de recursos tecnológicamente inferiores para generar efectos desproporcionados, tiene su origen intelectual en el Frente Oriental, y las mujeres del 46º Regimiento de la Guardia se encuentran entre sus principales autoras. La doctrina táctica del apagado deliberado de los motores para un acercamiento silencioso, improvisada y perfeccionada en condiciones de combate, es ahora un componente reconocido de las operaciones con helicópteros y aeronaves de baja velocidad en todo el mundo. La dimensión psicológica de su campaña, el uso del hostigamiento continuo e irregular para mermar la capacidad de combate del enemigo sin confrontación directa, se estudia ahora en las academias militares como un caso práctico sobre la aplicación eficaz de recursos limitados. Las brujas nocturnas no tenían armadura, no tenían radios dignas de mención, no tenían equipo de navegación avanzado. Tenían un motor, una brújula, un par de bombas y la voluntad de volar en la oscuridad cada noche sin saber si regresarían. Y con esas herramientas, quebraron la capacidad de combate de las unidades de primera línea que habían sobrevivido a algunos de los combates más brutales de la historia. Demostraron algo que las instituciones militares siempre han sabido en teoría, pero que se han resistido a aceptar en la práctica: que el coraje no depende del género, que la competencia no depende del género, que la capacidad de superar el terror en la oscuridad y hacer lo que hay que hacer de todos modos no depende del género. Es una función de quién eres. Las mujeres que volaban sin paracaídas para poder llevar más bombas sabían quiénes eran. Las mujeres que memorizaban el paisaje de una zona de guerra para orientarse de memoria en la oscuridad total sabían quiénes eran. Las mujeres que apagaban sus motores y planeaban hacia reflectores, baterías antiaéreas y depósitos de combustible defendidos por soldados que les temían.
Esas mujeres sabían perfectamente quiénes eran. Eran las brujas nocturnas. Y regresarían mañana por la noche. Cada soldado que alzó la vista hacia la oscuridad silenciosa y no escuchó nada hasta que fue demasiado tarde experimentó algo que el estamento militar había declarado imposible. Cada bomba que cayó sin previo aviso, cada reflector que no iluminó nada, cada arma que disparó demasiado tarde contra un avión que ya había pasado. Cada uno de esos momentos fue el resultado de algo que una mujer decidió hacer en lugar de quedarse en casa. Si esta historia te conmovió, si te quedaste sin aliento al ver a dos mujeres de 23 años volando en biplanos en la oscuridad a 40 grados bajo cero y sin paracaídas, por favor, dale me gusta a este video. Esto ayuda a que este canal llegue a más personas que merecen conocer estas historias. Y cada clic es un voto para que la historia se cuente en lugar de caer en el olvido. Y si quieres estar aquí cada vez que descubramos una historia como esta, suscríbete a Español Historia. Estamos creando una comunidad de personas que creen que la historia real es más dramática, más humana y más importante que cualquier cosa que la ficción pueda inventar. Queremos saber tu opinión. ¿Quién crees que demostró más valentía en esta historia? ¿Los pilotos que apagaron los motores y planearon en la oscuridad? ¿O el personal de tierra que mantuvo esos aviones volando toda la noche con sus propias manos en el frío siberiano? Cuéntanos en los comentarios. No hay respuestas incorrectas, y leemos todos los comentarios. La próxima vez, les contaremos la historia de un soldado que desapareció tras las líneas enemigas durante 29 años después de que terminara la guerra de su país, porque nadie le había dicho que había terminado. Un hombre que luchó solo en la jungla, fiel a una misión que el mundo había abandonado hacía mucho tiempo, hasta que un día un antiguo oficial al mando tuvo que cruzar el océano para explicarle personalmente que la guerra había terminado. Esa historia te está esperando. Gracias de todo corazón a cada miembro de esta comunidad. Ustedes son la razón por la que seguimos trabajando.